McDonald's, mi lugar favorito siempre. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes en este día lunes en el cual Paola Hurtado y Juan Luis Font le ofrecemos las entrevistas de la jornada. Bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a Virgilio Álvarez, quien nos acompaña el día de hoy de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y está con nosotros también Philippe Chicola, es un politólogo egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Gracias a ambos por estar con nosotros, ayudarnos a hacer análisis el día de hoy. Queremos pasar revista y ojalá obtener calificación respecto del gobierno de Álvaro Colom, que está viviendo sus últimas horas, ya no solo sus últimos días. Bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias, Juan Luis. Gracias, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. En el segundo segmento vamos a hablar de deuda flotante, pero quizás podemos conversar con ustedes de lo que le ha quedado debiendo este gobierno a la población en términos de los ofrecimientos que hicieron hace 4 años. Virgilio, ¿podríamos empezar por eso? A ver, muy buenas noches. Ante todo, feliz año para todos en 2012, que no sea tan cálido como ha empezado en enero, ¿no? Mira, cálido, yo que he sentido demasiado frío. Pero bueno. La verdad que también. Bueno, el antiguo está más caliente que siempre. No, en realidad a mí me parece que el problema de medir los logros de un gobierno en un sistema político como el nuestro resulta complicado, porque las promesas las hace el presidente, pero las tiene que cumplir de acuerdo a los apoyos y relaciones que tenga con el Congreso. Y pues, como bien lo plantea Juan Alberto Fuentes en su libro, también los acuerdos que puede hacer con el gran capital. Entonces, si tú prometes una cosa, pero el gran capital no está de acuerdo y los otros partidos o la oposición se dedica a frenar, las promesas se pueden cumplir muy poco. ¿Y qué responsabilidad le queda entonces a quien gobierna? Vinicio Cerezo decía que el presidente cuando mucho llega a tener el 20% del poder. Pero Vinicio Cerezo gobernaba en un periodo en que todavía había guerra interna en Guatemala. A mí me parece que ahora el presidente, si lleva a tener un 15%, es mucho. Y yo creo que lo mismo le va a pasar a Otto Pérez, porque los poderes que hay por detrás en Guatemala son mucho más fuertes. Financian campañas, deciden candidatos, deciden cómo funcionan los medios de comunicación, y en consecuencia al presidente le queda muy poco que decir. Entonces, medir a Álvaro Colom por lo que logró con su equipo, como decíamos al inicio en off, creo que se puede medir con qué amigos llegó y con qué amigos salió. Es decir, me parece que el equipo de gobierno de Álvaro Colom mudó demasiado y que demuestra que las promesas de campaña eran simplemente promesas, no había una claridad de proceso, pero creo que podemos encontrar en todo esto algunos logros que podemos tener posibilidad de discutirlos. A ver, logros. ¿Qué presenta Philippe Chicola? Yo creo que aquí se da un fenómeno interesante, y es que si nos vamos a un análisis muy de gestión de resultados, las dos principales promesas de campaña de Colom en el 2007 no se ven resultados tangibles, o por lo menos avances tan grandes. Él hablaba de una cifra de 700,000 empleos, que no se cumplió, y él hablaba de seguridad con inteligencia, que tal vez solo hasta el 4º año, en la gestión de un Carlos Menocal, en la gestión de una Claudia Paz y Paz, empezó a haber algunos avances, pero a los primeros 3 años no se vio un resultado tangible en materia de seguridad. Pero interesante que los programas sociales, que no formaron parte de su ofrecimiento original, parecieran que va a ser los pocos elementos por los cuales el gobierno de Colom pueda ser recordado y que se le reconozca como un logro. Pero lo interesante del caso, siento yo, es que el tema de los programas sociales pareciera que no fue necesariamente un logro del presidente Álvaro Colom, sino fue de su esposa, la que se va a llevar o la que se lleva el reconocimiento de haber sido la que gestionó los proyectos, la que lo coordinó, pues Sandra Torres. Álvaro Colom pocas veces se le ha asociado con los programas sociales, entonces pareciera que ese logro visible del gobierno no necesariamente va a arrastrar con la imagen de Álvaro Colom, sino con Sandra. Y ahí creo yo de que entra un fenómeno en el cual es difícil encontrarle un logro tangible que responda al liderazgo presidencial. Virgilio asentía cuando hablaba Philippe. Sí, mira, porque ¿le reconocería otra parte de ese? No, yo creo que hay varios logros, ¿no? Hay varios logros no tan estrambóticos como la firma de la paz, no tan impresionantes en la historia del país. Yo creo que Álvaro Arzú será reconocido 100, 200, 500 años después por la firma de la paz, y no por la venta de todos los activos del Estado, que es un daño que le hizo al país, que él mismo ahora reconoce como un error. A mí me parece que Álvaro Colom pasará no como el gran estadista que quiso ser, sino como un gobernante de tipo medio. Me parece bastante semejante, un poquito superior a Óscar Berché, en el sentido, por ejemplo, de que lograron pasar la crisis financiera con relativa estabilidad, lograron enfrentar
un periodo de crisis de desestabilización tan fuerte como el del el asesinato del caso Rosenberg, y me parece que en los temas sociales hay elementos importantes que ahora empiezan a reconocerse. Por ejemplo, la gratuidad en la educación pública. Una cuestión que en otros países es una cuestión que ya no se discute, que hace 60 años que está hecha. En Guatemala empieza a ser un tema de agenda pública. La próxima ministra dice, lo vamos a mantener. A mí me parece que ese es un logro, de nuevo, que no se le dirá al ministro o al presidente. Y luego el tema de seguridad. A mí me parece que sí, lamentablemente Álvaro Colón encontró a su ministro de Gobernación muy tarde, no encontró un ministro de Medio Ambiente, no había una agenda ambiental. Y me parece que... Sin embargo, lo condecoró. Porque hay que condecorar a los ministros. Miren, aquí en esto, yo tengo que decirlo públicamente, lo lamentable que hicieron el sábado pasado en darle entre amigos la Orden del Quetzal a Alfredo Guerra Borges, un hombre que le dio tanto al país, y hubo que hacerlo en sábado porque no había tiempo en la agenda. Bueno, me parece que las condecoraciones es una cosa compleja. Pero el tema de los programas sociales yo creo que sí es importante, porque sí, lo que tú dices, Filipe, es muy cierto. En ese convertir a Sandra Torres en el sparring de todos los políticos y en todos los procesos, fue muy fácil hacerla a quien había que golpear, pues los programas sociales se le pusieron en la mano. Cuando en realidad, si ustedes han conversado con el presidente, algo que le entusiasmaba era los programas sociales. Yo creo que en esa actitud de un presidente que más está abierto a compartir que a imponer, yo creo que los programas sociales dejaron de ser su marca, posiblemente porque no era su agenda. Y por último, yo creo que algo muy importante en los logros que se pueden detectar de este gobierno es el tema de derechos humanos. Se sacó la lotería con que le tocara nombrar a Claudia Paz y Paz. Se sacó la lotería, digo, porque no estaba en su agenda. Son esas cosas que van a quedar como logros que no estaban. ¿Que no se lo atribuís como un logro real? No, porque fue una cuestión más de momento, ¿no? Recuerden que ya habían nombrado a un jefe del Ministerio Público, los medios, los sectores sociales, la sociedad civil dijeron no, y ahí estuvo la posibilidad de escoger a alguien que no traía compromisos. Filipe, yo quería disentir. ¿Quieres hablar de este punto? Pero después yo quiero preguntar sobre salud. Yo quería disentir un poco con Virgilio, porque al final muchos de estos logros quedan matizados cuando uno ve el otro lado de la moneda. Efectivamente hay gratuidad en el sistema de salud y educación, pero al no haber un proceso de planificación estratégica de cómo migrar a esa gratuidad, sencillamente ambos sistemas pareciera que se desbordaron, principalmente el de salud. El tema de la crisis económica, el gobierno lo afrontó a través de una política expansiva del gasto público, pero lo hizo dejando un legado de un déficit fiscal nunca antes visto en el país, unos niveles de endeudamiento críticos, alarmantes, y al final nos deja un desorden financiero en toda la estructura del Estado muy complicado. Vemos también el tema de las políticas de cohesión social, que yo mismo lo reconocí como un logro, pero a esas políticas nunca le vamos a poder quitar el tinte clientelar y el objetivo electoral desde el cual se plantearon en un inicio. Se ha quedado evidenciado que no se cumplieron los mismos ofrecimientos de los primeros beneficiarios, que no se hizo un trabajo de respetar las limitaciones presupuestarias y que se amplió demasiado el programa más allá de sus capacidades reales, por mencionar algunos eventos. Y en el tema de la gobernabilidad, siento yo de que el legado más negativo que deja el presidente es la ausencia de autoridad. Este gobierno se caracterizó porque la dirigencia efectiva del Ejecutivo no estaba concentrada en Álvaro Colom, sino en Sandra Torres. Y el día que Sandra Torres se divorcia de Álvaro Colom, pareciera que nos quedamos sin presidente. No se ve un liderazgo efectivo al interno del gobierno. Toda la capacidad de gestión quedó subordinada a los programas de Sandra Torres. Ahí es donde siento yo de que muchos de estos logros, cuando vemos también un poco las externalidades negativas que generaron, también hay que matizarlos. ¿Comparte, Virgilio, ese aspecto negativo de los mismos logros sí, que se aplaudían? Yo creo que después de Álvaro Arzú no tendremos en Guatemala un presidente que muestre fuerza política en el control del Estado. Es decir, Alfonso Portillo intentó pero no pudo, Óscar Berché, bueno, ¿qué podemos decir? Y Álvaro Colom es lo mismo. Yo no veo en el sucesor de Álvaro Colom a otro Álvaro Arzú. Yo veo a alguien matizado o una síntesis de estos tres, y me parece que sí, el tema es, los medios potenciaron enormemente a Sandra Torres desde el principio, y entonces Sandra se convierte, algo interesante, en un personaje con muchos elementos en su haber
para las futuras campañas. A ver, pero ¿por qué no puede alguien como Otto Pérez Molina replicar o reproducir ese mismo control desde el Estado que aparentaba tener Álvaro Arzú? Por el hecho de no contar con una bancada mayoritaria, con una mayoría relativa en el Congreso. Nos pasamos al futuro presidente. Yo creo que al futuro presidente, más que compararlo con Álvaro Arzú, tendremos que pensar cuánto supera a Carlos Manuel Arana Osorio. Yo creo que el tema de Arzú, de Pérez Molina, es superar el estigma de lo militar, convertirse realmente no, pero yo en quiero político, el punto que mencionabas. El punto capaz no, de conducir al gobierno. Es por la falta de una bancada yo creo que mayoritaria. yo creo que por la personalidad. Fue falta de liderazgo, Virgilio. No es tanto liderazgo, porque creo que en Álvaro Colón hay un determinado liderazgo, si no, no hubiera sido candidato 3 veces y ganar. Es decir, logró concitar fuerzas, recursos, campaña, voluntades para que le financiaran la campaña. Es decir, yo creo que Otto Pérez tiene el reto de que no tiene Guatemala ya no tiene condiciones de un autoritario, de un jefe que mande, aunque a nivel popular estamos deseando que mande alguien que venga a decirnos qué hacer, alguien que nos diga, que nos quite la libertad que todo el mundo ansía. Es decir, al final de cuentas ya el sistema político no lo permite, y no lo permite aunque tengas mayoría en el Congreso. Pero Virgilio, del 7 de noviembre a la fecha hemos tenido un gobierno de derecho y un gobierno de hecho. Los medios, la atención pública está focalizado en las decisiones que toma Otto Pérez. Pero eso suele ocurrir en toda transición. Pero ¿por qué fue él a mediar el conflicto de los transportistas? ¿Por qué fue a inaugurar el Canal Seco? ¿Dónde estaba la autoridad efectiva del presidente que tiene que entregar este fin de semana? Al final de cuentas, lo que se evidenció después de terminar el proceso electoral, y si recordamos cuál fue la cobertura de marzo a la fecha, pareciera que Álvaro Colón no tuvo presencia efectiva durante el año 2011. ¿Por qué no logró Álvaro Colón mejorar los ingresos del Estado? Creo yo que, bueno, ahí entra el tema de por qué se genera una fractura tan temprano con el sector privado. ¿Por qué no encontró los mecanismos de alcanzar procesos de consenso para abordar el tema fiscal, no solo en materia de ingresos, sino también combatir la evasión, combatir el contrabando, mejorar la eficiencia de la administración pública? Entonces, existe un gran abanico de temas que se tienen que tratar en el tema fiscal, y pareciera que el debate original se enfocó mucho en expandir los ingresos, y eso automáticamente le genera una fractura temprana con el sector privado que le pasa la factura hasta el final del proceso. Además, el sector privado... Yo tengo la última, y es muy rápida, si quieren me la contestan los dos. Un expresidente que está preso, otro que se ha reelecto como alcalde, otro que se refugió en su finca, y lo hemos visto solo en las páginas sociales de los diarios. ¿Qué le presagian ustedes a Álvaro Colón a partir del 2012? Una mezcla de los dos últimos, es decir, refugiado en sus actividades y apareciendo un poco en algunas cuestiones más de tipo social, intelectual que político. ¿Filipe? Yo lo veo con muy poca presencia. Creo yo que su perfil político se viene para abajo, y la presencia que él pueda tener en medios y en sociedad va a diluirse completamente. Una pregunta necia, de 1 a 10, ¿cuánto? 7.5. 7. No le doy más de 3. Suma 10. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Hacemos una pausa y volvemos.